Efectivamente, Expreso 24/7, emisión matutina, aquí estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros. Transmitimos en vivo a través de Pop Extremo y las plataformas digitales de Expreso. Gracias por permitirnos acompañar en esta mañana de viernes, 1 de julio de 2022. Son las 7:44, 7:44. El tema abasto de agua, vaya que sí ha estado en los primeros lugares de nuestra agenda informativa, de nosotros y de todo el país, con problemas mayúsculos que hemos visto en diferentes partes del país. Dirán muchos, para nosotros ya no es novedad porque los venimos lidiando desde hace décadas en algunos lugares con más acentuados, como Guaymas, caray, desde siempre, desde que tenemos uso de razón, Guaymas y sus problemas de abasto. Es hora de que no encuentran cómo tener un servicio eficaz, y ya no vamos a decir que 24 horas del día, sino ordenado, a lo mejor con los tandeos, pero siempre constante. Y pues, ¿qué le digo de Hermosillo, verdad? A cada momento, pues, tenemos fallas, tenemos desabasto y nos dicen producto de diferentes fallas, aunque también es evidente, pues, la baja disponibilidad de agua. Queremos abordar este tema, hemos invitado al especialista en esta materia, Juan Jaime Sánchez Mesa, con una amplia experiencia en organismos de agua, de abasto, de distribución, de almacenamiento. Todos estos temas lo han manejado. Actualmente también es integrante de la agrupación Hermosillo Cómo Vamos, precisamente en la mesa de agua. Pero hablar específicamente de la necesidad. Juan Jaime, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos primeramente. Días. Muchas gracias por invitarme. Por la madrugada que tuvo que pegar ese día. Sí. Pero aquí está con nosotros. Espero que las ideas estén bien amuebladas. No, sí, ya se acomodaron ahí en el camino. Ahorita que venía en el camino la reorganización. Hay agua, a ver, primeramente, ¿qué es más grande el problema aquí? ¿La falta de agua o la desorganización de los organismos operadores? Bueno, los organismos operadores son como responsables de la prestación del servicio público, presentan en todo el estado, pudiera extenderse incluso esta opinión al resto del país como regla general, excepcionalmente, de acuerdo con las cifras oficiales, son un puñado de organismos a nivel local, básicamente en los casos en los cuales el gobierno del estado y no los municipios prestan el servicio. Casi es coincidente las mayores fallas, las mayores omisiones o las dificultades más grandes cuando hablamos de organismos operadores que están a cargo de la administración municipal. Hay comparativamente hablando, esto lo ha estudiado el Colegio de Sonora, comparativamente hablando son mejores en términos generales las cifras que reflejan la calidad de la operación, la calidad de la prestación de los servicios en organismos operados por los gobiernos estatales, frente a los casos municipales. Eso por ponerlo así en términos generales, para abrir boca, digamos. Ahora, hay que tomar en cuenta algo que yo creo que está haciendo falta en lo que, pues hay una palabra que se usa ahora, no me gusta mucho, pero para darnos a entender, la narrativa del problema del agua se ha enfocado fundamentalmente. Aquí en Hermosillo es un ejemplo clarísimo de esto, en la prestación del servicio público. Es natural que así lo sea. Somos los ciudadanos de la capital del estado quienes estamos, pues, con acceso a mayores medios de información. Los medios de información también están atentos a lo que está ocurriendo en un servicio que es el más importante de la ciudad. Y eso hace que las deficiencias del organismo operador sean más visibles como administrador del agua que lo que puede ser otros usos del agua, y a eso quisiera yo referirme. Sí. Para empezar, efectivamente, en Hermosillo el organismo operador atraviesa por problemas muy serios. A mí me llama la atención porque hacía rato
Hacía años que yo no escuchaba, como lo estoy escuchando ahora, un compromiso claro de reconocer lo que está pasando. Sí. La administración del organismo de agua de Hermosillo ha dicho, la situación es esta. Estamos en esta crisis, tenemos este déficit de agua, tenemos este problema de falta de cobranza, tenemos este problema Sí. de carácter técnico. Ha, digamos, ha exhibido, y creo que es una responsabilidad pública, el decir cómo están las cosas, y ha propuesto también una serie de acciones que quisiéramos fueran más aceleradas, que quisiéramos que tuvieran un apoyo financiero mayor, y que a mi juicio son insuficientes para cubrir los rezagos que hay, pero a fin de cuentas se está reconociendo el problema y se están haciendo los esfuerzos. Pero hay que tomar en cuenta una cosa, las ciudades, Hermosillo y el resto de las ciudades del estado y del país son usuarias de las aguas nacionales, es decir, agua de Hermosillo es un usuario de las aguas, como lo es una gasolinera, como lo es una fábrica de tortillas, como lo es cualquier otra empresa, como lo es un agricultor. Somos un usuario más. No, nada nos distingue salvo el hecho que el agua que se nos concesiona la entregamos a la comunidad, a la sociedad, y eso hace visible el problema, más visible que el caso de la agricultura, que es donde a mi juicio está verdaderamente el problema. ¿Por qué? Por ejemplo, en Sonora, el 90% de las aguas que están concesionadas para todos los usos, agrícola, industrial, comercial, público, urbano, el que tú quieras, el 90% está destinado a la agricultura. Del agua que se tiene. De toda el agua disponible explota, pues, legalmente y hasta ilegalmente, porque hay una explotación ilegal enorme en el caso de la agricultura. El caso de la costa de Hermosillo es... ¿Cómo hacen sus pozos los agricultores? Una concesión que te otorga la Comisión Nacional del Agua para el uso agrícola establece el monto máximo del volumen que tienes derecho a aprovechar. Pero como la Comisión Nacional del Agua no mide el agua al uso agrícola, como sí trata de hacerlo el organismo operador con deficiencias todavía, y esa es una de sus principales fallas, es una de sus principales deficiencias, pero lo cierto es que el gran desperdicio del agua en el estado está en la agricultura. Los organismos operadores tienen más o menos el 8% del agua del estado, el agua concesionada en términos generales. Y lo demás, los agricultores. Lo demás está destinado... Pero ese desperdicio, ¿por qué desperdicio? Hay un desperdicio por lo siguiente. En función de que el agua, y quiero hacer precisamente una comparación vis a vis el uso agrícola del uso público urbano. Uno, el uso agrícola no se cobra. Ningún agricultor paga un 5 por el agua que recibe. Es un agua que además está subsidiada la tarifa eléctrica, notablemente, cosa que no ocurre con el sistema de agua de la ciudad. Es decir, está subsidiada la ineficiencia, no se le mide el agua. Es decir, en la costa de Hermosillo está acreditado por los estudios que ha hecho la Universidad de Sonora e infinidad de instituciones de carácter técnico y educativo. Se extraen por arriba del volumen concesionado aproximadamente 90 millones de metros cúbicos al año, que serían suficientes prácticamente para cubrir el 80% de la ciudad de Hermosillo. Es decir, lo que tenemos entonces es que la autoridad federal, en este caso la Comisión Nacional del Agua, si vemos, a mí me parece muy notable, no sé si a ustedes como comunicadores no les llame la atención el hecho de que frente al problema que estamos viviendo hoy día en Hermosillo, haciendo a un lado el asunto de las lluvias que acaban de caer, es poco la visión que se tiene sobre la responsabilidad. La Comisión Nacional del Agua no se hace presente en el problema, no obstante que es la responsable de otorgar las concesiones, de revisarlas, de autorizar la transmisión de derechos, de autorizar la cancelación de derechos, de leer, de revisar el consumo. Hay una serie de omisiones que han hecho en Sonora. Puedo hablar del resto del país, pero es notable el caso en Sonora en donde la laxitud con la que ha operado la autoridad federal en la materia ha hecho que el desperdicio del agua, al grado de que algunas estimaciones que se hacían hace algunos años en Sonora, que si el 2% del agua que se desperdicia en el Valle del Yaqui no ocurriera eso, ese 2% del desperdicio fuera suficiente para dotar a Hermosillo, de acuerdo con las exigencias de una comunidad como la nuestra. Es decir,
tenemos que ver entonces la disponibilidad del agua en la región de Hermosillo. Viene de acuíferos, todos los acuíferos que surten a la ciudad, salvo el caso desde luego de la presa El Molinito, todas las fuentes de donde Hermosillo se alimenta de agua están sobreexplotadas. Sí. Sobreexplotadas ¿por quién? Por la agricultura. Es mucho más el volumen que la actividad agrícola consume que aquella que tiene autorizado a consumir. Y ojo, hubo un momento en el que en Hermosillo, acá en la zona del San Juan, se reconoció que había la ley de aguas nacionales. Bueno, la ley de aguas nacionales le otorga a la autoridad federal una cantidad de atribuciones que no tiene el gobierno del estado y que desde luego que no tiene el gobierno municipal. El gobierno del estado puede ser testigo de que está ocurriendo el desastre hidrológico más lesivo a la economía y a la actividad en general en el estado, y tiene las manos atadas porque no tiene atribuciones. Lo único que le queda al gobierno del estado es la gestión ante el gobierno federal para ver cómo se puede resolver el asunto. La facultad la tiene con agua en este caso. La Comisión Nacional del Agua, que está muy poner centralizada. Orden, pues, ahí. Sí. Aquí, por ejemplo, pero ¿por qué no se pone orden? ¿Qué es lo que pasa? Fíjate, la ley establece, por ejemplo, hay un mecanismo que no utilice la Comisión Nacional del Agua y que está en la ley. La ley de aguas nacionales dice que hay consejos de cuenca. Aquí para el caso de la cuenca del río Sonora, que es la que en donde se ubica nuestra ciudad, hay un consejo de cuenca. Ese consejo de cuenca está conformado por las autoridades municipales, estatal, por los productores agrícolas, los productores ganaderos, y se supone que es un grupo en donde se consensan las decisiones entre todos los usuarios, eventualmente para que en casos de crisis como esta que estamos viviendo, cada uno de los usos del agua sacrifiquen. ¿Tú has oído hablar de tandeos en la agricultura? No, jamás. Pero sí nos tandean a los que vivimos en la ciudad. Luego se multa a la señora que anda barriendo con la manguera, y qué bueno que se haga. Sí, está bien. Hasta hay patrulla del agua, por eso. Pero y qué bueno, a lo que voy es que es cuantitativamente insignificante lo que eso contribuye a resolver el problema, porque el problema de origen no está ahí. Sí. Qué bueno, qué malo que la gestión del agua en la ciudad esté mostrando los indicadores que el director ha dicho. No se le mide el 50%, no te dejo hablar. No, usted fue el que vino a hablar aquí, Juan Jaime Sánchez Mesa, especialista en agua. Nosotros andamos, y qué bueno que tenemos esa cultura, ¿no? Cuidando, a ver, que no el sapito, que no esté desperdiciando. Absolutamente. Se mete a bañar el chamaco. Oye, no tires tanta agua, apúrate, 3 minutos, basta menos, ¿verdad? Y somos pero nos dice que gastadores de agua de manera impresionante. Eso que tú dices, lamentablemente creo yo que todavía es la excepción. Hermosillo tiene comprobado que consume cada ciudadano más de 400 litros por habitante al día. Es una barbaridad. Es una barbaridad de agua. Es una barbaridad de agua. Y entre otras razones, vamos a extrapolar el caso de la agricultura al caso de una casa, de una vivienda. ¿Por qué el 45% de las casas en Hermosillo tienen medidor de agua? La mayoría de la gente, es natural entender, puede ser muy criticable, pero es muy fácil entender que aquel al que no se le mide el agua, el que se le va a cobrar 200 o 300 pesos, gaste lo que gaste, pues va a gastar hasta el tope, se va a acabar el agua que tenga, y todo lo que pueda hacer con el agua lo va a utilizar. Sí, bueno, pero los agricultores luego nos dicen, pues tenemos que producir alimentos. Claro, no. Ojo, yo no estoy diciendo, no quiero satanizar a la actividad agrícola. No. La actividad agrícola genera personal. Divisas, genera empleo, genera alimentos, etcétera, etcétera. Algunos son de exportación, como el caso de la costa de Hermosillo, básicamente, pero hay divisas, hay empleo, etcétera. No, donde creo que los opinadores debemos de poner el dedo sobre la llaga es el desorden en la agricultura. La agricultura debe de seguir, debemos de impulsarla, y desde luego debe de contar con el agua. El problema es la parálisis, la desatención de la única autoridad que tiene facultades para poner orden ahí. No los tiene la Comisión Nacional del Agua, es la única. ¿Por qué? Porque la Conagua es la entidad que controla
Sí. Desde 1888, y esa es otra plática que podemos tener cuando quieras, las aguas nacionales. Los gobiernos locales no tienen absolutamente ninguna injerencia. Agua de Hermosillo o el organismo de Cajeme o el de San Luis Río Colorado, el de Caborca, son organismos que tienen que ir a tocarle la puerta a la Conagua para que les dé agua. Hace poco el gobernador de Nuevo León dijo algo, es un poco disparatada su opinión, pero dijo algo muy cierto. No tengo agua, pues. Sí. Yo no tengo facultades para entregar más agua que la Conagua me da. Sí. Claro, ahí hubo un problema de imprevisión y no nos corresponde. Bueno, es verdad, ¿no? Es sí. verdad, pero a un gobernante... Claro. Yo no estoy de acuerdo. No puede decir eso, ¿verdad? No, estoy de acuerdo que eso se pueda decir en boca, pero no de un gobernante. Claro, pues él está para enfrentar los problemas, dar soluciones. Como lo ha hecho en el caso de Sonora el gobernador Durazo. Ha hablado del problema, se ha posicionado. Queremos pensar que está tocando las puertas de la Comisión Nacional del Agua y sí. apoyando al organismo operador municipal. Pero insisto, los sonorenses debemos de cambiar esa narrativa de estar solo responsabilizando a quien nos dota de agua en nuestras casas sí. y ver un poquito más allá dónde se origina verdaderamente el problema de magnitud tal que ocasiona las insuficiencias en el abasto. Se viola con esto el artículo 4 constitucional que pone por encima de cualquier otro consumo el consumo humano, el consumo personal y doméstico, dice el artículo 4 constitucional. Sí. Juan Jaime Sánchez Mesa, ya para finalizar, bueno, cada año vemos y de manera dramática que llega marzo, abril, mayo, estamos monitoreando el almacenamiento de las presas sí. y que cae dramáticamente y preocupantemente. ¿Qué va a pasar en, no sé, en 2 años, 3 años? Vamos a ver que se queden en 10, en 8, esta vez se quedaron creo que en 17% sí. las presas en el estado, sí. el sistema Río Yaqui llegó a bajar a 23%. ¿Qué tan significativo es esto? ¿Es para alarmarnos? Sí es para alarmarnos, pero hay algo que desde mi punto de vista debemos subrayar. Los volúmenes de agua disponibles en el estado, no obstante las situaciones de crisis a que estamos expuestos, como lo está expuesto cualquier lugar con las condiciones geográficas del nuestro, hay agua disponible. Es un problema de administración de esa agua, es un problema de gestión de esa agua, de que cada uno de los órdenes de gobierno, en este caso el municipio, asuma la responsabilidad de que tiene que medir el agua a la población, que tiene que limpiar esa agua antes de entregársela a la población y que tiene que mejorar la distribución. El 45%, el 50% del agua se pierde en las redes. Sí. Entonces, ahí está, pero tenemos que ver cada entorno de responsabilidad por separado. Y claro, seguir insistiendo en que Agua de Hermosillo, creo que Agua de Hermosillo de alguna manera le está poniendo el ejemplo al gobierno federal. ¿En qué sentido? Está participando la ciudadanía. Hay una junta de gobierno que toma las decisiones integrada por personas que no son funcionarios del organismo, ¿no? Se está planteando una película, una fotografía muy clara de la crisis, en dónde están los nudos, los aspectos relevantes, los más graves de la gestión del agua, y se está diciendo cómo se van a atacar. Yo quisiera, como hermosillense, oír un posicionamiento semejante en el orden federal. Cada orden de gobierno tiene su espacio. Vivimos en un gobierno federal, somos una federación. Las federaciones son, desde los 160 o 170 países que hay en el mundo, no somos más de 24 o 25 los gobiernos federales. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un orden de gobierno para cada cosa. En este caso, al gobierno federal le corresponde la administración de todas las aguas, todas. Sí. No quiero saber cuál es la de la agricultura, la de la industria, la agropecuaria, la urbana, de donde venga el agua la tiene que dar la federación. Bien. O no hay agua. Que la federación asuma su responsabilidad, que no ha habido una sola sesión del Consejo del Agua, ¿no? Sí. Del Consejo de Cuenca del Río Sonora. No ha habido una sola sesión.
Primero era la pandemia, terminó la pandemia y no había una sola sesión para tomar los acuerdos. ¿Cuáles son los acuerdos que deben de tomar todos los usuarios del agua? No se reglamenta. La ley faculta a la Comisión Nacional del Agua a reglamentar el uso. Y en un momento dado, en momento de crisis, ¿qué tanto hay que sacrificar en cada renglón de la actividad que requiere del agua para poder garantizar el uso público urbano, el único que está protegido constitucionalmente? Bien, le agradezco mucho que nos haya acompañado y esperamos que en la Gracias. próxima sigamos abundando y profundizando sobre este tema. Cuando quieras. Juan Jaime Sánchez Meza, gracias. Gracias a ustedes. Por haber estado con nosotros, especialista en temas del agua, ya con una gran experiencia en diversos organismos, integrante también de la agrupación Hermosillo. ¿Cómo vamos en este tema precisamente, el del agua? Son las 8:04.